Buenas tardes, mi nombre es Lorraine Yepes, hago parte del grupo de Psicología Virtual de la UDI y en esta ocasión voy a exponer para la clase de neuroanatomía sobre la ontogénesis del sistema nervioso. Comencemos. El estudio del desarrollo del sistema nervioso central en etapa prenatal es muy importante para comprender las diferentes complicaciones o alteraciones que pueden surgir durante la gestación. Y el primer paso en el desarrollo de un ser humano es la fecundación o al proceso también se le conoce por concepción. Es la unión de dos gametos o la parte de las células sexuales y a partir de ahí el producto que se obtiene se denomina cigoto, como aparece aquí precisamente en la imagen. Luego, a partir de la fecundación se da una serie de divisiones que resulta en la formación de una célula diploide que se conoce como cigoto. Allí está el paso en la imagen de fecundación a cuando se forma el cigoto tras la división de las células. Conforme ocurre la mitosis o la división de estas células de cigoto, se forma un cúmulo sólido de células. Y ya vamos a hablar acerca de lo que estas forman. Bueno, allí podemos observar el cúmulo de células, cúmulo sólido de células llamadas la morula. Luego, tras la morula, esta división celular continúa y el reacomodo de las células recién formadas da lugar a una esfera hueca de células, como aparece allí, llamada blastocito, que es la tercera que vemos allí en la imagen, cuyas células forman el disco germinal bilaminar y más tarde el disco germinal trilaminar, del que hablaremos más adelante. Aquí está entonces un resumen del día 1 al día 5. Entonces, como vemos, tras la unión de estas células sexuales se da formación del cigoto. Luego, en el día 2 aparece el embrión, luego el embrión en el día 3. Luego aparece este cúmulo de células o división celular al que llamamos morula. Y finalmente el blastocito. Esto es hasta el día 5. Luego, hacia la segunda semana, la blástula o blastocito, del último que hablamos en la imagen anterior, muestra dos áreas diferenciadas como se puede observar aquí en la imagen. El trofoblasto, que es como el disco externo que aparece allí, este da origen a la placenta, la cavidad del blastocito, y el embrioblasto, que es el que aparece en la parte de arriba, como podemos observar, es el disco interno y este da origen al embrión. Entonces acá vemos la división entre lo que da origen a la placenta, trofoblasto, y al embrión, que es el embrioblasto. Estas células del embrioblasto, que son las que nos vamos a centrar, se disponen para formar dos capas. Allí aparecen en la imagen. Una es el epiblasto y la otra es el hipoblasto. Así que el embrión se conoce como disco germinal bilaminar, que es el título de esta diapositiva. El epiblasto está más cerca de las células trofoblásticas que el hipoblasto. El embrión en desarrollo tiene cerca de 7 u 8 días de edad para este momento de la fotografía que allí aparece. Aquí aparece entonces ya el disco germinal trilaminar. Se le llama así precisamente por las tres capas que allí se observan. Entonces, aproximadamente en la segunda o tercera semana se da un proceso llamado gastrulación, que forma precisamente esos tres grupos de células: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, aquí podemos observar que de la capa de células del ectodermo se formará el sistema nervioso y la piel. De la capa de células que componen el mesodermo se formarán los músculos, esqueletos, riñones y aparato reproductor. Y del cúmulo de células llamadas endodermo se formarán las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo, el hígado. Nos vamos a centrar nosotros en lo que formará el sistema nervioso central, que en este caso es la capa de células denominada ectodermo. El ectodermo comienza precisamente este desarrollo al dar formación primero a la placa neural, que es la primera imagen en la parte de la superficie de arriba que podemos observar. Posteriormente, en esta placa se forma una línea que recibe el nombre de pliegue o surco neural, que es como una línea en la mitad, y finalmente ese pliegue da lugar al tubo neural. Allí aparece entonces, más o menos en la imagen podemos observar cómo se va formando ese tubo neural gracias a esa placa neural y a ese surco neural.
Aquí podemos observar entonces en la primera imagen, a los 19 días, la placa y el surco neural, que es esta línea que aparece en el centro. Allí en esta imaginación después se cierra, como lo vemos en la siguiente imagen, hacia los 20 días, y ya tenemos entonces ese tubo neural, y hacia el final del primer mes, aproximadamente 22-23 días, se formarán entonces los neuroporos. Entonces, como podemos observar allí en la tercera imagen, el neuroporo, los neuroporos anterior y el neuroporo posterior. Entonces, el pliegue neural formará el neuroporo anterior y en la línea primitiva se forma el neuroporo posterior. Entonces, al final del primer mes ya se cierran esos neuroporos, el anterior y el posterior, de los que hablamos en la anterior diapositiva, y a partir del neuroporo anterior se formarán 3 vesículas importantísimas o partes primarias que darán paso a las 5 vesículas secundarias, y de estas tenemos entonces la anatomía completa del sistema nervioso central. Esto se da alrededor de los 28 días. ¿Cuáles son las vesículas primarias? Entonces, como aparecen aquí, podemos observar el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Estas son las vesículas primarias que darán lugar. El prosencéfalo dará lugar al terencéfalo y al diencéfalo. En el caso del mesencéfalo dará lugar a esta partecita, mesencéfalo, y en el caso del rombencéfalo dará lugar a las vesículas secundarias metencéfalo y mielencéfalo. Los derivados de las divisiones cerebrales primarias y los órganos que se forman son los siguientes. Del prosencéfalo, como ya vimos ahorita, se forma el telencéfalo y el diencéfalo. De estas vesículas se forma la corteza cerebral, los ganglios basales, el hipocampo, el bulbo olfatorio y el encéfalo anterior basal. Y de la parte del diencéfalo se forma el tálamo y el hipotálamo. Esto con respecto al prosencéfalo. Ahora vamos a hablar sobre el mesencéfalo. De esta vesícula primaria se forma entonces el mesencéfalo, que son los folículos superiores e inferiores. Esto es lo que se forma a partir de esta vesícula. Y la tercera y última vesícula primaria, que es el rombencéfalo, de esta se forma el metencéfalo y el mielencéfalo. Del metencéfalo, los órganos o los derivados encefálicos que se pueden obtener son el cerebelo, la protuberancia. Y del mielencéfalo se formará algo bien importante, que es el bulbo raquídeo. Hay 4 procesos supremamente importantes o fundamentales durante el desarrollo del sistema nervioso central. Uno de ellos es la proliferación, el siguiente es la migración, el otro es la diferenciación y el otro la apoptosis. Vamos a ver entonces de qué se tratan estos 4 procesos fundamentales. Bueno, vamos a hablar sobre la proliferación. Así se denomina la producción de células nerviosas a lo largo de la superficie interna del tubo neural. Esas células nerviosas nuevas, no diferenciadas, se denominan neuroblastos. Ahora seguimos con el proceso de la migración celular. ¿Qué es este proceso? Entonces, los neuroblastos que ya se formaron se ubican en la zona de la corteza cerebral y para ello deben trepar unas células llamadas glía radial, que son, o deben trepar estas células que aparecen aquí. Con el cursor estoy señalando, y esas células les sirven precisamente como guía. Esa guía radial solo se encuentra en etapa embrionaria y a ese proceso es al que se le conoce como migración. Seguimos entonces con la diferenciación celular. Una vez que alcanzan su posición estos neuroblastos, una serie de factores químicos y genéticos van a generar un proceso de diferenciación y se transforman de neuroblastos a la célula que van a ser a lo largo de su vida. Entonces estos neuroblastos adquieren su morfología definitiva y esto lo hacen según, o esa apariencia distintiva la adquieren según la región donde se localicen y las señales químicas que reciban. Pueden entonces aparecer las neuronas, los oligodendrocitos o los astrocitos. Y posteriormente
se presenta entonces en algunos casos la apoptosis, que es la muerte neuronal programada, así se denomina, apoptosis. Este caso o estos casos de muerte neuronal se da en algunos casos, pues está programado, ¿no? Que si la neurona no tiene una función clara para el organismo, pues entonces esta fallece o perece. Es un proceso que permite eliminar conexiones inútiles, células que quizás no completaron el proceso de diferenciación, entre otras causas. Bueno, y esto es todo lo referente a la ontogenia del sistema nervioso en el desarrollo embrionario. Muchas gracias por su atención.